A veces creemos que la intuición es algo mágico que está fuera de nosotros, pero en realidad se trata de un conocimiento muy profundo e interior que se puede desarrollar y se puede poner en práctica. Quédate que te cuento algunos tips para poder hacerlo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yami, soy de Mi Cielo Astral y en el día de hoy vamos a estar hablando de la intuición, uno de los elementos muy importantes para lo que es la interpretación del tarot. Así que comenzamos. ¿Qué decimos o de qué hablamos cuando hablamos de intuición? Yo siempre digo que la intuición es esa certeza que tenemos directa de que va a suceder algo o de que algo implica una cosa que estoy viendo. En el caso del tarot, como estamos hablando de un lenguaje simbólico, tiene que ver con esa certeza de que la carta o la sesión me está mostrando algo en específico. Muchas veces creemos que la intuición viene de afuera, pero en realidad la intuición es algo interno que se desarrolla. Pero para eso hay que aprender a observarse, a escucharse, ¿sí? Muchas veces me dicen, yo no tengo intuición o no sé cómo identificarla, pero existen algunos tips que son importantes para la vida en general, para tener cualquier tipo de intuición o aviso, ¿sí? Pero también en este caso, lo que digamos nos compete a nosotros tiene que ver con la interpretación de cartas. Bueno, la intuición más que nada para mí tiene que servir para cosas prácticas. ¿Qué significa? Para leer personas, para leer espacios, y sobre todo para interpretar las cartas, ¿no? Bueno, la intuición, en primer lugar y uno de los primeros tips, es que va a hablar a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque la intuición, así como decimos que es esa certeza directa, es esa voz interna, va a hablar a través del cuerpo porque es una energía sutil. ¿Qué significa? Que es una energía, ¿sí?, espiritual, es algo energético, ¿sí?, que si bien no lo podemos ver, el canal o el receptor de esa energía va a ser nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, digamos, cómo canaliza o cómo siente esa energía a través de las sensaciones, es decir, desde un escalofrío o un sentimiento, digamos, de temor, de peligro, o al contrario, un sentimiento de felicidad extrema, un pensamiento que aparece y que uno dice, ¿de dónde apareció este pensamiento? Pero no es solamente un pensamiento, sino que tiene que ver con una voz interna. Y esa es la diferencia. Un pensamiento, nosotros tenemos, los humanos, tenemos miles de pensamientos por día. Sin embargo, la intuición viene como una certeza directa, pero que viene con calma, ¿sí? Esa es una forma de diferenciar del pensamiento. El pensamiento muchas veces es rápido, sí, ágil. En cambio, la intuición viene con calma. ¿Cómo lo registro? Otro de los tips, a través de las sensaciones y de las emociones que yo tengo en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ser el receptor de esa energía sutil. Va a venir con calma, se aprende a diferenciar del pensamiento por eso, porque el pensamiento es rápido, ágil y la intuición es lenta. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque vuelvo a repetir, muchos me dicen, no puedo desarrollar la intuición o se me hace difícil. En primer lugar, tengo que dar espacio para que esa intuición surja. O sea, si yo no me doy el espacio para sentirme, para observarme, no voy a tener la capacidad de darme cuenta si es un pensamiento o si es intuición. Yo siempre lo relaciono con la carta de la Suma Sacerdotisa, que nos habla de cosas internas, del interior. La Suma Sacerdotisa, uno de sus significados es darle, digamos, atención a lo que es la intuición, porque ahí va a estar la respuesta a lo que estás buscando. ¿Qué significa? Habla de esta espiritualidad interna, de esto, digamos, que yo digo que tiene que ver con una energía sutil que está pasando por el cuerpo, que es el receptor, ¿sí? Entonces, la Suma Sacerdotisa es una de, digamos, de las cartas del tarot que hablan de esto de manera directa. Es decir, si yo quiero entender cómo, digamos, trabaja esta intuición, puedo mirar en primer lugar esta carta, ¿sí?, que es el arcano número 2. El arcano número 2 también nos habla de la integración de los opuestos. Acuérdense que la Suma Sacerdotisa, que lo tengo acá arriba a la imagen, tiene esas dos columnas en blanco y negro. Nos hablan de esto de lo que es el yin y el yang, que es la integración de opuestos. Cuando yo logro integrar esos opuestos, que pueden ser luces y sombras, es decir, este trabajo de dones y virtudes, pero que también tengo defectos, pero los puedo integrar, asumo esos defectos. Ese trabajo interno
también me va a ayudar a despertar lo que es la intuición. La intuición también se puede entrenar y se puede practicar a partir de lo que es la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación me permite estar en silencio, me permite observarme cuáles son las sensaciones, pero también me permite, y esta es una de las cosas muy importantes, que es registrar qué es lo que me está pasando. Porque la mayoría de las veces la intuición trata no solamente de hablar, sino que muchas veces grita a través del cuerpo, pero no le prestamos atención, lo pasamos por encima. Y eso es el resultado de no aprender a observarse y tampoco aprender a registrar. Entonces, yo por eso siempre lo que les digo a mis alumnos es traten de registrar sin juzgar cuáles son las sensaciones, las emociones, los sentimientos, hasta los pensamientos que se vienen a la mente, ¿sí? Sin juzgarlo, pero ¿por qué? Porque eso les va a servir como fuente después para trabajar sobre eso. Y en este caso estamos hablando de las cartas, de la interpretación de las cartas. Como yo dije en alguna de las clases y en algunos, digamos, videos que tienen que ver con los tips, ¿sí? Para aprender a interpretar las cartas, que son tips fáciles. Bueno, una de las patas muy importantes de esta interpretación es la intuición. Entonces, sí o sí, si querés aprender a poder interpretar el tarot en una sesión, no solo para vos mismo, sino que después también para consultantes, es muy necesario que desarrolles esta intuición. Esta intuición es esta certeza que yo digo que habla de manera directa. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo propio. Yo soy una persona que estoy operada de vesícula, ¿sí? Unos meses antes de que a mí me descubrieran la piedra que yo tenía en este pequeño órgano que es la vesícula, me había salido en una tirada para mí misma las dos cartas, que era una combinación que a mí me llamó la atención, que es lo que yo llamo puntos ciegos además, que era la carta de la torre junto con el 4 de espadas. Si ustedes saben, la torre significa un corte, un cambio abrupto, algo que se cae. Y el 4 de espadas implica el descanso, implica, digamos, en la propia escena que uno ve, una persona que está recostada. Entonces, la certeza o la intuición que a mí me vino de manera directa es que me iba a suceder algo, ¿sí? Que iba a tener que pasar por algo que me iba a dejar en cama, ¿sí? Es decir, que yo iba a tener que descansar y que hacer reposo. Y efectivamente, esa interpretación, esa intuición que yo tuve en ese momento, luego se cumplió, ¿sí? Por eso no hay que dejar de registrar, no hay que dejar de observar, y aún aunque tengamos sentimientos de temor cuando estamos interpretando, ¿sí? No dejarlo de lado, porque también es importante, no solamente para uno, sino que también cuando está teniendo un consultante para poder, aunque sea, advertirle de la posibilidad de que suceda algo, ¿sí? Esto que te da también, te da la posibilidad de poder estar en calma cuando llegue la situación como me pasó a mí. ¿Está bien? Bueno, creo que esos fueron, digamos, los tips más importantes. Lo más importante es trabajar sobre la observación directa de las sensaciones, de los sentimientos y de los pensamientos que también estamos teniendo. ¿De qué manera lo registro? De manera escrita, en el celular, de cualquier manera que yo pueda registrar algo y que a mí me quede como fuente para poder trabajar sobre eso. Bueno, en el caso del tarot, una de las últimas cosas que quiero remarcar con respecto a la intuición, es muy importante en el caso de que leamos lenguajes simbólicos, y el tarot, así como también la astrología, tienen que ver con lenguajes simbólicos, ¿sí? Entonces, la intuición forma parte de una técnica para poder mirar más allá de lo que me está diciendo la escena o una carta, ¿sí? Más allá también de los significados y del simbolismo. Entonces, ¿de qué me habla? Yo a mis alumnos también, ¿qué les recomiendo? Bueno, al principio sí, deben estudiar de manera teórica, sí, tienen que saber cuáles son los significados de las cartas, qué significa cada uno de estos símbolos, ¿sí? Dentro de una carta, qué me dice la escena. Pero después, sacando eso en la parte práctica, ¿sí? Cuando yo estoy practicando, haciendo una sesión, no importa si es para mí mismo o para otro, practicar la intuición es decir, ¿qué me viene de manera directa? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo la carta de manera directa? Esto también se puede entrenar sacando una carta todos los días y, digamos, cuando uno saca una carta, la carta del día, ¿qué me dice la carta de manera directa?
no ponerme a pensar, ¿sí? Uy, ¿qué significará? ¿Cuál será el simbolismo? Sino que, bueno, ¿qué me dice la carta? ¿Qué emoción me despierta esa carta? ¿Qué siento viendo esa imagen? ¿Sí? Otra práctica es también haciendo un diálogo con el mazo de tarot. ¿Qué significa? Cuando yo también en uno de los videos les expliqué la limpieza, la descarga, la protección, cuando yo voy a hacer una sesión de tarot, yo tengo que tener también una comunicación directa con el mazo de tarot. Y para eso también lo tengo que calibrar al tarot con mi energía, que eso va a ser otro de los videos que yo voy a subir. Bueno, cómo calibro, mejor dicho, y equilibrio el tarot con mi propia energía, ¿sí? Una vez que yo tengo calibrado el tarot, yo tengo una relación directa con ese elemento. ¿Por qué? Porque yo le impregné de mi propia energía. Entonces yo le pido a ese elemento que, por ejemplo, antes de una sesión, que me muestre, ¿sí?, lo que yo necesito ver. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante, qué es lo más directo, qué es lo más clave, por así decirlo, de esa sesión? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo uno tiene que practicar, en primer lugar, para interpretar, y practicar también el desarrollo de esta intuición a través del registro del cuerpo, porque va a ser el cuerpo, ¿sí?, conjuntamente con lo que es el pensamiento, quien me va a dar la clave de esa intuición. La intuición va a surgir como una voz que está como por dentro, que es una voz interior, que me va a decir algo. ¿Cómo llega en general? Llega de una manera calma. No son como los pensamientos que son ágiles, rápidos. No, es otra cosa, ¿sí? Pero ¿cómo lo van a poder identificar? Bueno, a la larga, ¿sí? Cuando vayan practicando, cuando vayan observándose. Si les cuesta meditar, traten de estar en silencio y, como yo les digo, registren sin juzgar todo lo que me pasa. Por ejemplo, me ha pasado también de tener sesiones de tarot donde estaba haciendo la sesión y me empezaba, por ejemplo, a agarrar un nudo como en la garganta. Yo lo registro eso y casi siempre se lo digo al consultante si tiene algún tipo de problema o bloqueo en el área de la garganta y del cuello. Y la mayoría de las veces, si no decir todas, el consultante siempre dice: sí, es verdad, me está costando hablar, estoy teniendo dolor de garganta, estoy teniendo problemas con la voz. ¿Sí? Entonces, esa sensación, esa intuición que yo desarrollo cuando estoy haciendo una sesión de tarot, es importante porque no solamente las cartas me van a dar, ¿sí?, indicios o información del consultante, sino que también mi propio cuerpo. Mi propio cuerpo va a ser el canal, ¿sí?, el receptor de toda esa energía que yo estoy desplegando en ese momento. Entonces, no solamente les va a servir para la interpretación de las cartas, ¿sí?, en una sesión, sino que también te sirve de manera práctica para leer personas, situaciones, hasta lugares en la vida diaria, ¿sí? Para eso tiene que implicar también el desarrollo de la intuición. Así que estos fueron algunos de los tips más importantes acerca de este tema, que muchas veces se trata de explicar, pero creo que lo más importante es darle las herramientas y explicarles de una manera fácil y práctica para que ustedes puedan desarrollarlo. Así que bueno, si les gustó esta información, suscríbanse a mi canal y también activen la campanita de notificación si quieren recibir, ¿sí?, el aviso de YouTube sobre próximos videos. Así que nos vemos en la próxima. Gracias. Chau, chau.